Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12. Algunas y algunos se mueren de las iras, pero están ahí y les envío el saludo, ¿no? Les saludo. Que uno ataca a la Revolución Ciudadana. En fin, así mismo pasa cuando sucede. 7:12. Alberto Acosta Espinosa, buenos días, señor economista. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Fabricio. Por fin le escucho. Estaba desde temprano conectado, pero nada. No, hable serio. Escuchaba. No puede ser. Así sucede a veces. Gracias, economista. Junto a mi compañera Belkis Sánchez, le agradecemos por conectarse a esta hora. Saludo a Belkis también. Muy buenos días. Gracias, buenos economista. días, bienvenido. A ver, empecemos hablando de modo general. Estamos entrando a los últimos 15 días antes de las elecciones. ¿Cómo Alberto Acosta lee el panorama de este último tramo de la campaña? Bueno, en principio habría que anotar que estamos convocados a unas elecciones generales anticipadas y a 2 consultas populares. Me refiero al Distrito Metropolitano de Quito, las 2 consultas. A nivel nacional es una consulta solamente. Yo diría que estas elecciones tienen un sabor algo pasivo, pongámoslo así. No he notado entusiasmo en la gente. He recorrido gran parte del país impulsando una candidatura, un binomio que para mí es fundamental, que es el binomio Yasuní-Chocó Andino, y no he encontrado en las otras opciones propuestas, visiones, acciones que entusiasmen a la gente. Yo diría que estas elecciones resultan una suerte de ejercicio algo atípico, y por otro lado lo que se está preparando son las próximas elecciones del año 2025. Pero simultáneamente en estas consultas populares estamos pensando en el futuro, en las próximas generaciones. Vamos a ver si logramos superar el pasado. Y hasta este momento, le consulto yo, y antes de profundizar ya en los temas propios de estos comicios como tal y lo que tiene que ver con las consultas, hasta este momento, siendo que son unas elecciones inéditas, por así llamarlas, nunca antes se había aplicado la figura de la muerte cruzada, no se había disuelto la Asamblea Nacional, no nos habíamos visto abocados como país a elegir de manera anticipada tanto al presidente de la República, a los legisladores. Hasta este momento, ¿qué nos deja este proceso de elecciones anticipadas, quizá como lecciones para un futuro de darse un escenario similar? Bueno, en primer lugar deberíamos anotar que luego de la muerte cruzada, sobre eso podríamos discutir si era o no constitucional, si era o no conveniente, pero es otro tema este rato. Ya estamos abocados a las elecciones del próximo 20 de agosto. La primera gran conclusión es la fragilidad, la debilidad de la institucionalidad política del país. Nos encontramos con la muerte cruzada en una verdadera encrucijada, o se encontraron los partidos políticos y de quienes quieren ser candidatos en una encrucijada. Había partidos políticos que no tenían candidatos, y habían personas que querían ser candidatas y no tenían partido político. Yo creo que esta es una de las primeras características de este proceso inédito, que simplemente está demostrando esa fragilidad, porque lo que falta en el Ecuador son partidos y movimientos políticos. Y vimos entonces candidatos con opciones que buscaron espacio en partidos políticos de alquiler, y vimos partidos políticos sólidos que lo único que buscan es ciertas ventajas para su líder y no están pensando en una propuesta de país. Y este es el segundo punto preocupante. Ninguno de los partidos políticos, esta es la visión que tengo yo, tiene una propuesta profunda, seria, de hacia dónde avanzar y cómo resolver los grandes problemas. Son propuestas que comienzan a cocinarse de la noche a la mañana al calor de las elecciones, cuando lo ideal, lo normal, no solo lo ideal, lo normal en la vida de un partido político debería ser estar discutiendo permanentemente la situación nacional, estar haciendo ejercicios de propuestas para resolver los problemas cuando no se está en el gobierno, y contar con los cuadros suficientes. Y ahí tenemos un punto adicional. Estamos avanzando con 8 candidaturas presidenciales, pero es muy poco lo que se conoce y se sabe de quienes podrían acompañar a cualquiera de las candidaturas que resulte electa por el pueblo ecuatoriano. Y entonces no hay propuestas, no hay cuadros y no hay partidos políticos sólidos, vigorosos, que estén pensando en el país y no simplemente en atender las demandas de uno u otro caudillo en ciertas circunstancias en las que todos conocemos están envueltos estos personajes. Ahora bien, usted fue presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi durante la mayor parte de la Asamblea.
renunció usted a la presidencia en el último tramo, pero se mantuvo como asambleísta constituyente y votó por la aprobación de esa constitución. Resulta que en estas horas o en estos días, lo comenté hace minutos en mi espacio de opinión, se está colocando un freno en la opinión pública. Lo hacen algunos líderes de opinión, lo hacen algunos colegas, lo hacen algunos medios, en el sentido de que esta crisis que estamos viviendo hoy de seguridad se relaciona con la decisión de no haber renovado el convenio para la presencia de los militares de Estados Unidos en la base de Manta. En el debate constituyente de Montecristi se resolvió incorporar, si la memoria no me es infiel, el artículo 5 de la Constitución, donde se prohíbe la presencia de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Yo le pregunto a usted, luego del tiempo transcurrido desde la vigencia de la Constitución en 2008, estamos hablando de 15 años de la vigencia de esa Constitución, ¿fue o no conveniente esa decisión? ¿O esa decisión terminó siendo inconveniente en función de alguna manera, afectar la posibilidad de cooperación internacional para la seguridad en el Ecuador? Economista Alberto Acosta. Cooperación internacional para la seguridad en el Ecuador puede darse y habrá que tomar en cuenta en qué términos se realiza esa negociación, sin perder la soberanía nacional. Pero yo la pregunta que me hago es, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la ausencia de la base de Manta con la incapacidad del gobierno para controlar las cárceles? La pregunta que me hago yo es, ¿qué tiene que ver la ausencia de la base de Manta con la falta de independencia y autonomía de la justicia? Absolutamente nada. Y también podría seguir mencionando una serie de argumentos en esa línea, pero también haría otra reflexión. ¿Cuántas bases de Manta, cuántas bases militares, no de Manta, cuántas bases militares norteamericanas están presentes en Colombia y no se han resuelto los problemas de inseguridad y de violencia, y menos del narcotráfico? Entonces, aquí estamos tratando de buscar la calentura en las sábanas y no en los temas de fondo. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la ausencia de la base de Manta con que no funcione el radar que está instalado en Montecristi, que sean incapaces siquiera de reclamar el seguro para reponer ese radar? Eso no tiene nada que ver con la base de Manta. Aquí hay que analizar casa adentro cuáles son las deficiencias, las incapacidades para resolver los problemas nacionales. No nos olvidemos, Fabricio y Belkis, que este gobierno ni siquiera es capaz de ejecutar la totalidad de los recursos que están presupuestados para la seguridad interna. ¿Qué tiene que ver con todo eso la base de Manta? En ese sentido, yo sí creo que es fundamental que hagamos un análisis mucho más detenido y no nos quedemos con estos discursos que configuran una suerte de leyendas urbanas. La inseguridad es producto de la ausencia de la base militar norteamericana en Manta. No, señores, por ahí no empieza el problema. Ok, la solución no está en la presencia de bases militares. ¿Qué acciones deberían emprenderse para hacer frente a esto que vive ahora mismo el país en materia de inseguridad? Y lo pregunto porque hoy en día escuchamos una serie de ofertas, de planteamientos por parte de los candidatos. Hay quienes también que sostienen que hace falta endurecer sanciones, modificar legislación, la misma Constitución de la República. ¿Ahí cuál es su visión? Bueno, a mí me parece que tenemos que abordar el tema desde varias aristas. No hay una sola solución. Por ejemplo, creer que llenar las calles de policías y militares es la respuesta adecuada, desde mi perspectiva, es un grave error. Creer que la solución es simplemente incrementar las penas, apostar por lo que se conoce como el populismo penal, es una equivocación. Lo que requerimos es mejorar el funcionamiento de la justicia. Voy a mencionar varias cosas, todas prioritarias. Tenemos necesidad de una justicia independiente y autónoma, tal como se planteó en Montecristi, pero lamentablemente luego el presidente Correa invitó al pueblo ecuatoriano a que le autorice a meter la mano en la justicia, y nos quedamos sin esa justicia que es fundamental para el país, una justicia independiente y autónoma. Necesitamos también trabajar en mecanismos para ir garantizando la seguridad desde los barrios y desde las comunidades, una participación activa de la gente con el respaldo de una policía comunitaria, no de una policía militarizada, sino de una policía mucho más civil, mucho más comprometida con la vida de la gente. Necesitamos fundamentalmente un trabajo activo para reducir esa brecha entre ricos y pobres, con esa masiva pobreza, con esa incapacidad de la gente para conseguir empleo, para generar
generar su propio trabajo, las condiciones están dadas para que las mafias comiencen a actuar de una manera decidida y agresiva. En ese contexto son varios los temas, como podemos ver, habrá que trabajar en el tema de la educación, en el tema de la generación de empleo, en el tema de la confianza en la gente, en las instituciones. Y esa también es una tarea que tiene que pasar por una reconstrucción profunda de los partidos políticos para que no sean simplemente o partidos de alquiler o máquinas electorales. Esos son los temas que a mi modo de ver están faltando en la discusión nacional. Son muchas las cuestiones que hay que abordar y esos temas requieren un presidente de la República que esté sintonizado con la totalidad de la problemática y no sea un especialista en una sola cuestión, porque eso no va a ayudar a resolver los problemas del país. Ahora bien, economista, me da la impresión que la idea inicial que tenían, me parece, un par de actores políticos que de hecho tienen sus candidatos en esta elección, de ir a una asamblea constituyente, al menos en el corto plazo, se ha desinflado. Yo le pregunto a usted si amerita, si tiene sentido pensar en una futura constituyente, tal vez no en este periodo de transición, tal vez después de 2025. ¿Tiene sentido volver a pensar en una constituyente, economista? ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Quién tiene interés de una nueva asamblea constituyente? Hay personas que han estado siempre en contra de la Constitución. Representantes, sostengo yo, de los grupos de poder, personas que entienden que si se pone en vigencia la Constitución de Montecristi, sus privilegios van a estar en riesgo y van a tener que ser afectados. Lamentablemente no se ha puesto a profundidad en vigencia la Constitución de Montecristi en muchísimos ámbitos, y eso es algo que tenemos que identificar y señalar. Quienes también están interesados en una nueva asamblea constituyente, vamos a decir con claridad, el correísmo en particular, porque esperan que sea un borrón y cuenta nueva y su líder, que está prófugo en Bélgica, pueda regresar a ser candidato a la presidencia de la República. Me imagino que por ahí estarán pensando que para eso puede servir una asamblea constituyente. Y también hay otras personas que desde visiones mucho más conservadoras están creyendo que una nueva asamblea constituyente va a resolver los problemas y sueñan con lo que antiguamente era, por ejemplo, el bicameralismo, el Senado por un lado y los diputados por otro lado. Yo creo que entonces hay que hacerse la pregunta de fondo: ¿para qué quieren una nueva asamblea constituyente? ¿Que se puede mejorar la Constitución de Montecristi? No lo dudo. Pero eso no demanda una nueva asamblea constituyente, eso demanda voluntad política, integridad y visión para hacer los ajustes que sean necesarios. Pero lo fundamental aquí es tratar de hacer realidad esa constitución, que es un proyecto de vida en común, elaborado por ecuatorianos y ecuatorianas de una manera democrática, como nunca antes en ningún proceso constituyente que ha vivido el Ecuador y que hemos tenido muchos. En ese contexto, la gran tarea, a mi modo de ver, es identificar qué puntos habría que corregir, habría que mejorar, ampliar y profundizar derechos. Una conclusión básica en términos de mejorar la Constitución sería, recogiendo la experiencia de la pandemia del coronavirus, que la salud sea vista como un derecho humano fundamental y que no sea una mercancía. Esta podría ser una ampliación de derechos. Si vamos a ese tipo de ampliación de derechos, pues bienvenida sea la discusión constitucional y hagamos los esfuerzos para que esos derechos tengan garantías. Y las garantías podrían estar establecidas muy claramente en la Constitución, definiendo que quien más gana y quien más tiene debe aportar más al desarrollo nacional. Economista, a propósito de estos planteamientos sobre la necesidad de una nueva constituyente, en los últimos días trascendió que el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, pretendería de alguna manera volver a la Constitución del 98. Bueno, ¿cómo va a volver? Tiene que seguir el trámite constitucional. La Constitución establece con claridad cómo se puede cambiar de Constitución, porque hay las posibilidades establecidas en el artículo 441 para una enmienda constitucional, 442 para la reforma constitucional y 444 para introducir una nueva constitución. ¿O será que este señor Villavicencio está pensando en una dictadura? Entonces, de plano, habría que rechazar estas pretensiones dictatoriales. Eso es una posibilidad que tenemos en las urnas este próximo 20 de agosto. Siguiendo lo que está establecido en la Constitución, sobre todo en el artículo 444, podemos avanzar a una nueva asamblea constituyente, pero en ningún caso se pueden restringir derechos o retroceder en la práctica de los mismos.
Sí, pero justamente hablemos de lo que significaría ese retroceso en un escenario como ese, porque sería un retroceso o no. Depende qué es lo que se proponga. Si regresamos a la del 98, habría un retroceso en muchos aspectos, en la mayoría de aspectos, y creo que esa no es la posibilidad. ¿Cómo se quiere impulsar una nueva constitución que sea inspirada en el del año 98? Yo no acabo de entender. No se puede hacer una consulta popular, un referéndum para decir deróguese la Constitución de Montecristi y entra en vigencia la Constitución del año 1998. Eso sería afectar el orden constituido en este instante, que es el que tenemos que respetar. Ahora bien, lo otro que vamos a decidir los ecuatorianos, y usted ya lo mencionó, el próximo 20 de agosto son 2 consultas populares. La una en el caso de Quito y las parroquias del noroccidente del Distrito Metropolitano sobre el Chocó Andino, y la otra, la del Yasuní, que será nacional. Y empiezo por la del Yasuní. Desde el gobierno, y más adelante vamos a conversar con el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, pero sobre todo desde el propio ministro Santos y el presidente de Petroecuador han advertido los riesgos en el evento de que gane el sí, los riesgos para la economía, los riesgos para los ingresos a la caja fiscal. Hay incluso declaraciones en el sentido de que Ecuador dejaría de percibir $1.200 millones y que incluso podríamos ser objeto de demandas internacionales si es que gana el sí en la consulta. ¿Cuál es su criterio sobre el tema, economista Alberto Acosta Espinosa? Fabricio, yo he participado en muchas elecciones. Casi desde niño he tenido la oportunidad de estar cerca de procesos electorales, pero en este caso concreto, particularmente de la consulta popular del Yasuní, por la cual voy a votar sí, para proteger la naturaleza, los pueblos en aislamiento voluntario y abrir la puerta al futuro, nunca había visto, escuchado, palpado tanta desinformación, tanta falacia, incluso tanta mentira. Aquí se dice, por ejemplo, que puede haber demandas internacionales si suspenden las actividades petroleras. Falso. ¿Cuál es la empresa que lidera la actividad en el Yasuní? Petroecuador. ¿Acaso Petroecuador va a imponer alguna demanda, algún juicio en un tribunal internacional al Estado ecuatoriano si es una empresa ecuatoriana? Muchos de los contratos, yo diría la mayoría de los contratos que tiene Petroecuador en esta tarea de explotar el petróleo del ITT están por concluir el próximo año, en el año 2025. No hay ningún problema al respecto. Luego andar diciendo que se van a dejar de recibir por parte del Estado $1.200 millones, que sería una pérdida de los ingresos, es una cifra fantasiosa. ¿De dónde sacan $1.200 millones de ingreso para el presupuesto general del Estado? Yo tengo ahí varias aproximaciones. Por ejemplo, voy a tomar como referencia la cifra que tiene el presupuesto general del Estado de este año para ingresos petroleros. Se establece que serían $3.670 millones de ingresos para el presupuesto general del Estado. De toda la explotación de petróleo, que son cerca de 500,000 barriles, algo menos de 500,000 barriles. ¿Con cuánto aporta el ITT? Con el 12%. En ese caso estaríamos hablando de $440 millones. En realidad va a ser menos. El primer trimestre de este año son las cifras que dispongo. Los ingresos de petróleo fueron 301 millones cuando estaban presupuestados 678. Esto quiere decir que en este año a duras penas vamos a bordear, digo yo, los 2.500 millones de ingresos petroleros, lo cual representa un poco más de $300 millones al año o menos, lo cual es 1% del presupuesto general del Estado. ¿A quién quieren hacer creer que perdiendo el presupuesto general del Estado un 1% va a haber una crisis económica? Se va a caer la dolarización, va a aumentar el desempleo. Son falacias, son mentiras. Y podría yo dar alternativas de cómo cerrar esa brecha fiscal, porque no digo que no sean recursos necesarios. Lo que digo es que no son recursos de tal cuantía que los problemas van a ser enormes e imposibles de resolver. Una primera solución: ¿por qué no se cobran las deudas en firme a los 500 mayores deudores del SRI? Las cifras de junio, $1.984 millones. Los 25 mayores deudores deben $734 millones. Eso es una cuestión que incluso permitiría este rato constituir un fondo, Belkis y Fabricio, para tener recursos y enfrentar el fenómeno del Niño. Habría recursos, ya están los recursos, pero claro, aquí quieren magnificar
las cifras, engañar a la sociedad para conseguir que el Ecuador siga en el pasado. Por eso es el reto y la importancia de la consulta popular del Yasuní, abrir la puerta al futuro para construir otro tipo de economía no atada a la destrucción de la naturaleza ni a la sobreexplotación de la mano de obra. Y lo último, cierro con esto, el tema del Chocó andino. ¿Por qué no apuntalar la minería legal, la minería que cumpla con los estándares internacionales? ¿Y por qué impulsar esta consulta, economista? En primer lugar, toda minería genera tremendas afectaciones, sea legal o ilegal. En segundo lugar, toda la minería legal, óigame bien, toda la minería legal en el Ecuador es ilegal, sin excepción. No se respetó el mandato minero del 18 de abril del año 2008. La ley del año 2009 es inconstitucional, no se realizó la consulta prelegislativa como establece la Constitución en el artículo 57, numeral 17. Ningún proyecto minero ha cumplido con la consulta previa, libre e informada para los pueblos y nacionalidades, artículo 57, numeral 7 de la Constitución, y ha cumplido con la consulta ambiental, artículo 389 de la Constitución, para el resto de la sociedad. Tan es así que atropelladamente, con un espurio decreto 754, el presidente Guillermo Lasso quiere imponer la minería. El Ecuador va a dar una señal potente este 20 de agosto. Vamos a decir sí al futuro, dejando enterrado el crudo del ITT en el subsuelo y desmontando los equipos, y esa va a ser una de las primeras señales para enfrentar el cambio climático. Y Quito, que ha sido considerada históricamente como luz de América, va a ser un símbolo en el país y en toda América Latina, porque vamos a comenzar a construir otro tipo de sociedad, otro tipo de economía, que tenga como bases fundamentales la justicia social y la justicia ecológica. Las dos van de la mano y eso demanda siempre más democracia, nunca menos. Correcto. Economista Alberto Acosta, gracias por estos minutos para conversar con Muchas usted. gracias que a un buen ustedes. Día. Muy amable. Que tengan una gran semana. Lo propio. Gracias. Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente, ex candidato presidencial, ex ministro de Energía, además, hablando sobre los temas de la política y también la consulta popular o las consultas populares del Yasuní del Chocó andino. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.